¿Quién es? Juan. Ahora entiendo por qué quisiste vivir sola. Para revolcarte con ese bandido como si fueras una... No le permito decir eso, señora. Juan, por favor, te ruego que te vayas. No, no me voy. Usted no tiene ningún derecho de ofender a mi esposa. Mi hija ya no es su esposa. ¡Basta ya! Tienes razón. Ya basta de tantas intrigas. Tú sigues siendo mi esposa, porque hay una carta de Francisco de Alcázar en la que me reconoce como su hijo. ¿Qué dices? Antes de morir, mi padre le escribió a don Noel pidiéndole que arreglara los papeles para darme su apellido. ¡Es mentira! No, ninguna mentira. Esa carta existe, señora. ¿Y dónde está? En este momento no sabemos. ¡Es un engaño! No es un engaño. ¿Tú la leíste? No, pero don Noel sí. Don Noel es capaz de cualquier cosa para ayudarlo a usted. Y usted también, con tal de perjudicarme. ¡Ay, ya basta, por favor! Están en mi casa y no voy a permitir que se estén insultando. ¿No te das cuenta que es una treta, Mónica? Aún en el caso de que sea cierto. Mi hija ya pidió la anulación del matrimonio eclesiástico. Esa petición se puede retirar. ¿Y por qué tendría que hacerlo? Usted la corrió, la echó de su lado, avergonzándola frente al pueblo entero. Yo solamente quería alejarla por un tiempo, pero usted me exigió que fuera para siempre. ¿Tú hiciste eso, mamá? ¡Es un mentiroso! No, yo no miento. Admito que cometí un error alejándote de mí. Y por eso pido perdón. Qué cómodo, ¿no? ¿Usted cree que mi hija es su burla? ¿Que puede hacer con ella lo que a usted se le antoje? Paria, malnacido. Mamá, basta. Les ruego a los dos que se retiren. ¿Te atreves a correrme, Mónica? No, pero me avergüenza que lo insultes de esa manera. Mónica, este es un asunto muy importante. La carta invalida lo que hicieron doña Sofía y Andrés. Y también la anulación de nuestro matrimonio. Por lo tanto, tú sigues siendo mi esposa. ¿Y cómo es posible que esa carta haya aparecido hasta ahora? Parece que Bautista quiere destruirla. ¿Te das cuenta de lo mañoso que es? ¿Tú crees que Andrés sería capaz de cometer una acción tan baja? Andrés y su madre son un par de sinvergüenzas. Y ustedes lo saben muy bien. Y en cuanto tenga en mis manos esa maldita carta, tú te regresas conmigo. Por las buenas o por las malas. Buenas tardes. Acaba de llegar la señora Mónica. ¿De veras? Viene a ver a Azucena. Buenas noches, señor. Me dijo Meche lo que le pasó a Azucena y vine a visitarla. Tiene mucha fiebre. Trajimos unos remedios. Muchas gracias. Ve a la cocina a preparar eso, por favor, Meche. Sí, señora. Con permiso. Y también me gustaría saber qué hay de cierto en eso que nos dijiste a mi mamá y a mí, sobre la carta de mi tío Francisco. ¿Piensas igual que tu madre? ¿Que soy un mentiroso? Mi prima Dolores me platicó de una carta que Andrés le quitó a Bautista. No se la quitó a Bautista, sino a mí. Amenazó con una pistola. ¿Entonces la tiene él? No. Solamente se llevó el sobre vacío. ¿Y dónde está la carta? ¿Lo sabes? La tiene Fray Domingo. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Vas a volver conmigo, sí o no? ¿Por qué no contestas? Es que no es fácil responder. Si con esa carta recuperas tu apellido, supongo que todo volverá a ser como antes. Es decir, que seguiremos siendo esposos. Yo ya me había hecho el propósito de no volver contigo. Tan difícil te es perdonar. No se trata solo de eso, sino de muchas otras cosas. ¿Por qué no me las dices? No entenderías. ¿Por qué? Porque son problemas míos, a los que tú seguramente no les darías importancia. Todo lo tuyo para mí es importante.
Entonces, respeta mi voluntad y no trates de imponerme algo que no deseo. No quiero imponerte nada, sino convencerte. Digamos que no quiero ser convencida. ¿Por qué tanta necedad? No, necedad es la tuya. Según tus mismas palabras, me echaste de tu lado para evitarme sufrimientos. Dijiste que no querías compartir conmigo tus problemas. ¿Por qué ahora insistes en que vuelva? ¿Qué ha cambiado? Yo no tengo cuentas pendientes con la justicia. ¿Y tus rencillas con Andrés? ¿Acaso ya terminaron? No, Entonces, te necesito. No puedo vivir sin ti. antes, cuando le compraste la casa a mi madre, sí pudiste. Mónica, por favor. Perdón. Sé perfectamente que si Bautista te lastimó fue por causa mía. Tal vez ese sea tu miedo, pero te prometo. Ay, no creo en tus promesas. Ya sé que antes no cumplí. No, por favor. No te estoy culpando. Es algo superior a tu voluntad y a tus fuerzas. Tú y yo no podemos volver. Yo no deseo tu desgracia, ni la mía, ni tampoco la de Andrés. Andrés va a tener que resignarse, le guste o no. No lo va a hacer y lo sabes perfectamente. No quiero cargar en la conciencia la ruina de ustedes. Tú no tienes nada que ver. Pero ustedes me están tomando como excusa. Yo no. Está bien. Tú no. Pero él sí. ¿Y tenemos que renunciar a ser felices solamente porque a Andrés no le parece? Yo no estoy dispuesto a complacerlo. Pero yo sí. ¿Prefieres condescender con él que conmigo? Soy tu marido. En este momento no eres mi esposo. Y tampoco se trata de condescender ni con él ni con nadie. ¿Es que yo no cuento? ¿No tengo voluntad, deseos? Estoy harta de problemas y de zozobras. Quiero vivir tranquila, ¿no lo entiendes? Por eso vine. No solo para ver a Azucena, sino para rogarte que si recuperas tu apellido no me obligues a volver contigo. No. Te puedo conceder lo que quieras. Pero eso nunca. Y no por orgullo o por fastidiar a Andrés, sino porque eres la mujer que más he querido en mi vida. Eres mía, Mónica. Tú y yo estamos hechos el uno para el otro. Y ni 100 Andreses me van a obligar a renunciar a ti. Pero tal vez yo sí. Si me obligas, me vas a hacer muy desdichada. No es verdad. Por supuesto que va a haber problemas. Pero los momentos felices van a compensar todo lo demás. Déjame demostrártelo. Hace tanto tiempo. Estoy desesperado. Vayas. No quiero. Si quieres. Por favor.
No me hagas esto. Eres cruel. Ya preparé todo, señora. Qué bueno. Puse a Azucena en tu cuarto. En el que era tu cuarto. Porque está más fresco.